El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Continuamos con esta jornada de entrevistas en favor de una ley adecuada para la gestión del agua, pensada sobre todo en medio ambiente, derechos humanos, pueblos originarios, que de verdad, soberanía nacional, soberanía alimentaria, que de verdad favorezca la distribución del agua a todas las comunidades de México, especialmente a aquellas que han tenido a bien vivir junto a los ríos desde tiempos milenarios. Está con nosotros Robin Perkins, director de la oficina de Detox para Greenpeace México. Es una campaña Detox y ya nos va a decir de qué trata. ¿Cómo estás, Robin? Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación. Gracias, Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Entonces, tendrán una visión amplísima sobre esta iniciativa del Ejecutivo que se está analizando en la Cámara de Diputados para una ley general de aguas. Sí. Y bueno, primero empezamos con ¿qué es la campaña Detox? Pues la campaña Detox está luchando para un futuro sin tóxicos. Entonces nos enfocamos, Greenpeace y con millones de personas en el mundo, para crear un mundo sin tóxicos, un futuro sin tóxicos. Entonces lo que queremos son ríos que no tienen contaminación y que las industrias grandes no contaminan nuestros ríos usando químicos peligrosos. Entonces estamos desde Greenpeace pidiendo a las empresas grandes y a los gobiernos que tengan una política de sin descargas, que no usan y no descargan químicos tóxicos que después tienen muchos impactos sobre la salud actual de la gente, porque ahora estamos en una situación donde hay miles de contaminantes que se sacan de nuestros ríos hoy en día. Estamos hablando de un cóctel tóxico en todo el mundo que se derrama y en el mundo, pero más específicamente en México, también tenemos muchos problemas con la contaminación actual, porque según los expertos son unos 70% de los ríos mexicanos que tienen contaminación y esta es una figura impresionante y que tenemos que hacer algo porque no podemos seguir así cuando hay comunidades que necesitan agua limpia y clara y que está contaminado y no pueden usarlo. Entonces, por eso. ¿Y la iniciativa de ley del Ejecutivo en Cámara de Diputados para la Ley General de Aguas incluye el tema medioambiental? Pues sí, de una manera. Pues lo que vemos es que es una ley que realmente antepone los intereses de la industria a las de la gente, ¿no? Y normalmente es una ley para el derecho humano al acceso al agua. Debería ser. Debería ser. Pero no es. Pero no es. Entonces, la situación actual nos llevó hasta tener esta situación de 70% de los ríos. Y con esta ley solamente va a empeorar las cosas. ¿Por qué las va a empeorar? Porque autoriza trasvases y concesiones a las industrias. Pues son muchas cosas, pero para nosotros en Greenpeace hay como 3 cosas muy preocupantes. Cuando hablamos de la contaminación, esta iniciativa realmente hace ilegal contaminar. Dice que hay niveles aceptables de químicos peligrosos. Dice que se puede contaminar hasta un nivel bajo, pero nosotros sabemos que hay muchos químicos que cuando sacas a un nivel muy bajo y sigas sacando en los ríos, que crezca y al final tenemos un problema muy grave. Entonces eso dice que sí se puede contaminar hasta un cierto punto y además que hay multas para los que contaminan, pero son multas muy bajas. Entonces, que si no resuelven el problema. No, y si quieres contaminar, pues pagas la multa y está bien. Es como un negocio. Dentro del plan financiero pones, bueno, contaminamos y pagamos la multa y está bien. Claro, contaminen porque así hay fuentes de ingresos para la federación porque les voy a cobrar multa. Claro. Pero no hay remedio para la saneación de las aguas. Y además lo que hemos visto hasta ahora es que hay muy poca inspecciones y regulación hasta ahora. Y con esta ley no cambia. No dice que tiene que haber más inspecciones, no dice que las empresas ellos son responsables, ¿no? de lo que usan y cómo contaminan. Y en esta ley dice que pues pasa un sistema de auditorios voluntarios. Eso quiere decir que las empresas son responsables
para decir qué están usando y hasta qué punto. Entonces, o sea, sus auditorías serían privadas. Sí, serían contratarían privadas. Empresas privadas para que les auditen y con eso darían fe a la población de su actuación. Y nosotros lo que queremos es transparencia, sobre todo. Claro. Que las empresas y pues, la gente, las comunidades tienen el derecho, el acceso a esta información, es decir, pues, ¿qué están sacando en mi río? ¿Qué está en mi río? ¿Qué están usando? ¿Y cuáles son los impactos? Que no sabemos. Y con esta ley vamos a seguir con el mismo sistema en que pues, las empresas actúan un poco con impunidad, de seguir usando lo que quieran y sacando... Ese es un punto. Se legaliza la contaminación de los ríos y se pide una multa por cada contaminación, solo es un negocio. Un negocio, pero que no resuelve el problema del agua. ¿Otro punto que decías? Otro punto, pues, desde Greenpeace somos una organización que realmente se basa en hacer investigaciones independientes, de documentar, de exponer los problemas. Por ejemplo, en muchos ríos en México hemos ido a hacer investigaciones para mostrar lo que hay en los ríos, ¿no? Tomar muestras, mandarlas y decir al gobierno, a las empresas, mira lo que hay en nuestros ríos y esto está impactando a las comunidades. Entonces, en esta iniciativa dice que estas investigaciones serían ilegales sin el consejo del gobierno. Entonces, nosotros, o académicos o periodistas, tendríamos que ir al gobierno, pedir permiso para hacer investigaciones independientes. Y esa es como una cosa fundamental para un país. Es una mordaza, es estar amordazando a quienes tienen la verdad. Sí, y la información libre, porque si no, dice que pues, la información es para pocos, no para todos. Y eso es una amenaza no solamente para Greenpeace y ONGs así, pero para comunidades, hasta escuelas o niños que quieren tomar muestras. Sería ilegal si no tienen el permiso de Conagua, por ejemplo. Entonces, hemos visto que eso es fundamental para Greenpeace y queremos seguir y la sociedad tiene el derecho a estas investigaciones. Entonces, qué bien, qué bueno que denuncias esta parte de la iniciativa de ley, es gravísimo. Sí. Que ahora resulta que es ilegal el que una persona interesada en la defensa del medio ambiente haga una investigación científica por su cuenta para demostrar y denunciar que está contaminado un río o que una fábrica, una industria, una empresa, una minera está derramando líquidos tóxicos. Ahora resulta que es ilegal. Sí. Qué barbaridad. O sea, sería ilegal si se aprueba la ley. Sí, no sería ilegal sin el permiso. Y eso quiere decir que pues, el gobierno o las empresas no quieren que sepamos, que el mundo sepa y tenemos el derecho de saber. Claro, y de denunciar y de defender el medio ambiente. Muy bien, ese es un punto muy importante. ¿El tercer punto que mencionabas? Pues el tercer punto es que esta ley normalmente debe proteger el derecho humano al acceso al agua. Y como hemos visto en muchos puntos, no lo hace. O sea, decir que realmente pone el agua como un producto que se puede vender, se puede comprar, y realmente es algo para las empresas de usar como quieran, con concesiones o con transvases, ¿no? Lo que realmente no debe ser así. Si hablamos de una ley de un derecho humano al acceso al agua, el agua es un derecho humano, no es un producto que se vende. No, todos nosotros tenemos el derecho a una cierta cantidad de agua limpia, y en esta ley resuelva que no es así y no debe ser así. Entonces, lo que nosotros en Greenpeace trabajamos con una coalición de organizaciones, con académicos y expertos, para proponer otra iniciativa, una iniciativa ciudadana de la ley, ¿no? Que realmente pone los intereses de la gente a través de las industrias, como debe ser, algo tan fundamental como el agua. ¿Qué dice la iniciativa ciudadana? Pues la iniciativa ciudadana dice exactamente eso, que el agua es un derecho humano y tenemos todos el derecho a tener acceso. Y dice, por ejemplo, en Greenpeace hemos trabajado mucho con la parte de contaminación. Y dice que realmente no debemos usar contaminantes si no sabemos cuáles son los efectos, el impacto que tienen, ¿no? Entonces eso se llama el principal precautorio, que debe estar dentro de la ley. Decir que las empresas no usan un químico si no sabemos cuáles son los efectos. Y hoy en día hay 19 contaminantes que son controlados, pero sabemos que son miles que están usando y no sabemos cuáles son los impactos. Entonces, en la ley ciudadana dice que
no se usan contaminantes, sino sabemos cuáles son los Y los efectos. enlistan. Y los enlistan, sí. Qué bueno. Ahora O sea, es en una día ley hay- muy específica y bien trabajada. Sí, y ahora hay un registro de contaminantes, pero está una lista muy chica y tiene que ir mucho más lejos de eso y además tiene que implementar. Entonces, además de eso, decimos que necesitamos inspecciones del gobierno a las empresas con mucha cantidad, ¿no? Para decir que realmente frecuencia. saber lo que está pasando y lo que están haciendo las empresas y que están usando, ¿no? ¿Qué cantidad de personal calculas tú que tendría que tener con agua para hacer supervisiones puntuales, precisas, frecuentes, constantes? Pues es una pregunta bastante difícil, pero nosotros es el papel de Conagua, ¿no? De trabajar en esto y saber y darnos una ley que proteja el agua como debe ser. Y entonces la cantidad que necesita no sé, pero Pero es su tendría. responsabilidad de hacerlo. Y la iniciativa ciudadana lo dice también, incluye en algún artículo que se contrate al personal independientemente de la cantidad que tenga que ser con tal de que cubra todo el territorio nacional en la supervisión. Pues lo que dice la iniciativa es que el gobierno toma en cuenta las voces de la ciudadana más que todo, ¿no? Y que los recursos que se necesita para una ley tan fundamental tiene que estar puesto en esta ley. ¿Qué ¿no? dice de los consejos de Cuenca, por ejemplo, la iniciativa ciudadana? Dice que pues desde Greenpeace trabajamos con muchos, ¿no? De como antes Anaid, con quien han hablado, y no somos los expertos en cada parte de la ley, pero los consejos de Cuenca son importantes y deben tener como influencia más, porque ahora tenemos los consejos de Cuenca que realmente no actúan y no tienen el poder que deben tener, ¿no? No tienen voto, ¿no? Y tienen que sí, no tienen voto y tienen que realmente escuchar las voces y que no sean como solamente como algo así para decir que estamos escuchando, pero ir más lejos de eso y escuchar a la ciudadanía más que todo y los expertos, lo que hasta ahora no han hecho. Algo que ha causado mucha pena es el tema de los trasvases y la forma en la que se otorgan las concesiones para la administración del agua. Después de un corte nos dices cuál es tu lectura de la iniciativa del Ejecutivo y qué propone en cambio la iniciativa ciudadana para el tema de trasvases y concesiones del agua. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. El agua es vida, el agua es de todos, el agua es un tema transversal en todos los asuntos políticos, sociales, académicos, culturales y culturales. Quiero poner énfasis en esto porque en torno al agua, así como en torno al fuego, se gestan muchas tradiciones, costumbres, estilos de vida y es muy importante tomar en cuenta el derecho humano al agua. ¿Qué me dices de esta iniciativa del gobierno en relación, qué dice la ley en relación a trasvases, a concesiones y el fracking? Pues lo que dice realmente con concesiones es que las empresas que tienen una concesión de una cuenca lo pueden usar como quieran, más o menos. Eso quiere decir que pueden hacer un trasvase de una cuenca a otra cuenca, pueden contaminar, pueden usar la cantidad que quieran y pues por muchas industrias, que puede ser por minería, por fracking o industrias como electrónicos o textiles, que ellos realmente tienen el derecho de usar el agua como quieran, cuando al mismo tiempo la ciudadanía no tiene ese derecho dentro de esta ley. Entonces es una amenaza, no va a cambiar la situación actual, dando a las empresas el manejo del agua, porque hemos visto que con un sistema así tenemos 70% de los ríos contaminados. Entonces, y después cuando hablamos del fracking, dentro de estas concesiones también el fracking es algo que usa muchísimo agua y usa también contaminantes. Entonces mucho usa el agua para realmente hacer un hueco, ¿no?, en la tierra para sacar el gas. Y entonces se necesita mucha agua. Con esta ley dice que pues claro, pueden hacer un pozo de fracking y usar toda esta cantidad del agua que las comunidades locales no tienen este acceso, ¿no? Entonces es una práctica muy peligrosa y además está muy fea que México está yendo por este camino, cuando podemos poner más inversión en energía renovable. Tenemos mucho sol, de viento, de hidro. Entonces es más porque estamos poniendo muchos recursos en una práctica muy peligrosa para la energía cuando hay otras opciones, hay otra solución. Desde Greenpeace también decimos necesitamos una revolución energética, en que no está el fracking, pero está la energía renovable. Entonces el fracking queda dentro de esas concesiones de una de tal vez las áreas que puede usar el agua y estar, sí. Y el fracking y el trasvase y las concesiones usadas al garete por quien tenga la concesión para lo que quiera, incluso para contaminar las fuentes de agua, los ríos, las lagunas, etcétera, las presas, va a desplazar comunidades, poblaciones enteras. ¿La ley prevé este desplazamiento humano? Claro, hemos visto ya, por ejemplo, con la comunidad de los yaquis, en el norte, donde pues con un trasvase hay una comunidad indígena que queda sin el acceso al agua, para usar el agua para otra cosa. Y además nosotros en Greenpeace hemos trabajado con muchas comunidades locales, con ciertos ríos que están muy contaminados. Entonces hemos trabajado con una comunidad que se llama en El Salto, que es un pueblito en Jalisco, y donde hay una contaminación impresionante. Vas hasta allá y puedes ver y oler la contaminación de este río. Y pues que nadie está responsable, no hay un responsable y los que sufren pues son los que tienen menos, ¿no? Y en este caso con esta ley no va a mejorar o cuidar estas comunidades y estas personas. Sino al contrario, eso sí, que se ve en El Salto, en Jalisco, se va a ver en muchos ríos. En muchos ríos, y hemos hecho muchos estudios sobre los ríos en México, por ejemplo el río Atoyac, el río Lerma, como los ríos más como emblemáticos del país, y hemos visto que están todos contaminados con muchísimos contaminantes de muchas industrias diferentes. Entonces, ¿y quién tiene las concesiones de esos ríos? Pues son las empresas grandes, las industrias grandes, y les estamos dando el paso de seguir usando y haciendo y contaminando como quieran. Entonces no va a mejorar. Y los que sufren, como muchas veces en la historia, son las comunidades que tienen menos. Claro, con esta ley no va a mejorar porque no está pensada para que mejore. No está pensada para sanar los ríos, no está pensada para descontaminar, está pensada para concesionar el agua a las industrias, ¿cierto? Claro.
¿Y la iniciativa ciudadana qué está proponiendo? Pues la iniciativa ciudadana... En tema de trasvases, concesiones y fracking. Dice que no al fracking completamente. Definitivamente. Muy bien, como bien. Desde Greenpeace también decimos no queremos fracking en México. Muy bien. Ya está hemos visto cómo pasa en otros países y los impactos que tiene. Realmente como que es una iniciativa ciudadanía, toma en cuenta el derecho de los ciudadanos y las comunidades indígenas de tener acceso al agua y no que las industrias pueden hacer transvases y que no tienen concesiones de usar el agua como un producto mercantil para ellos, ¿no? Y más defiende el derecho que tienen todas las comunidades y las comunidades indígenas como los yaquis de tener acceso al agua, como dice en la Constitución mexicana, como dice las Naciones Unidas cuando dice que cada persona tiene un derecho humano al acceso al agua. Entonces, la iniciativa ciudadana realmente quiere guardar este derecho y dice que sí, cada persona tiene este derecho y no debe ser así. Ahora, la iniciativa del gobierno habla de 50 litros diarios por persona. ¿La iniciativa ciudadana de cuántos litros habla? Pues habla de tener la cantidad necesario para cada individual por día. Hay estándares internacionales que dicen que 100 litros por día es el como más bajo que puede ser. Y con la Ley General de Aguas, 50 es el como punto legal que tiene que ser. Eso no debe ser que es como realmente cumpliendo con el derecho humano. Dice que es el mínimo que tiene que ser. Pero realmente cuando vemos que organizaciones internacionales dicen 100 y nos proponen 50, pues no está. Cuando México es abundante en agua, ¿cómo describes México en esta materia? Pues México es abundante en agua, pero se habla mucho de una escasez. ¿Por qué se habla de una escasez? Es porque el agua que tenemos está contaminado, o no se puede usar, no se puede beber o tomar, ¿no? Entonces México tiene una riqueza enorme del agua y del medio ambiente, ¿no? Y ¿por qué estamos así en una situación de escasez? Pues porque estamos dando el agua a la industria, a las empresas de usarlo, de contaminarlo, de hacer transvases, y así nosotros, ciudadanos o comunidades, quedan sin agua. Entonces, ahora, realmente no es una escasez, es un manejo del agua que nos deja en esta situación. Inadecuado. Ahora, ¿qué dices de las desaladoras de agua? ¿Lo propone la iniciativa ciudadana? ¿Los desaladores? Desaladoras de agua. Sí, traer agua de los mares a las ciudades en lugar de traspasar ríos. Pero eso es igual, es que en muchas ciudades tenemos un problema, una escasez de agua, como en el DF, ¿no? Pero eso también resulta de un manejo inadecuado del agua en la ciudad. Hay maneras de tomar el agua de la lluvia, de manejar el agua dentro de la ciudad, en que no necesitamos llevar agua del mar o de las comunidades, por ejemplo, en los yaquis, que hacen un trasvase hasta una ciudad, pero si tuviéramos una mejor manera de manejar en las ciudades, no tendríamos que hacer trasvases, y cuando empezamos a cambiar ríos o a hacer trasvases, no sabemos cómo son los impactos o cuáles son los efectos. Que hay escasez de agua para una tal comunidad, mientras la ciudad tiene el acceso. Entonces lo que queremos desde Greenpeace es que realmente piensen más cómo manejemos en la ciudad más listo y más inteligentemente, en vez de hacer transvases desde no sé dónde, miles y miles de kilómetros. Se ha llegado a tal absurdo que empresas transnacionales asociadas con empresas mexicanas hacen una fundación para ayudar a una comunidad indígena, por donde pasa un río que les están trasvasando hacia ciudades. Claro. Y entonces le preguntas a los líderes sociales de esas fundaciones, oye, ¿y de qué manera te involucras en el conflicto del agua que tienen estos indígenas a quienes ayudas a hacer artesanías y textiles para su comercialización? Pero el agua es vital. ¿De qué manera te involucras en ese conflicto? Claro. No, pues les enseño a captar agua de lluvia. ¿Cómo es posible? O sea, escucha, llevan el río a una ciudad y a los que privan de este líquido les enseñan a captar agua de lluvia porque han perdido el derecho a usar el agua del río. En cambio, lo justo sería que quien quiera vivir en la ciudad, pues que se ponga a captar agua de lluvia, pero que no le quite el agua a quien se ha atrevido a vivir en el campo y a trabajar la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ver la solución de una manera más amplia, más grande, de ver, bueno, si tenemos un manejo,
todos podemos tener acceso al agua. Hay bastante agua en México. Pero y llueve 6 meses al año, ¿cierto? Claro, y tenemos ríos, muchísimos ríos y lagos y cuencas. Entonces necesitamos otra manera de manejar el agua. Ahora, pero una cosa también que hemos visto es que la industria puede hacer cosas buenas y realmente puede trabajar con la sociedad, con organizaciones y respetando el agua y el derecho humano, ¿no? Y desde Greenpeace en la campaña de tóxicos, hace casi 4 años que trabajamos con el sector textil y con marcas multinacionales e internacionales, y con el poder de la gente detrás de nosotros pedimos cambios. Y ahora son más que 25 empresas internacionales que han firmado para decir que van a sacar tóxicos y van a parar de usar tóxicos. Entonces hay esperanza, hay otra manera, y que las empresas realmente pueden trabajar con nosotros y escuchar a la gente, ¿no? Que es la gente que compran sus cosas, tienen el derecho de no estar involucrada en contaminación o derechos humanos, ¿no? Entonces lo que pensamos desde Greenpeace es sí podemos hacer progreso y sí las cosas pueden ser de otra manera. Con las empresas y los gobiernos. Siempre y cuando compartamos una visión de derechos humanos, ¿verdad? Que respecta derechos humanos y respecta el medio ambiente, sobre todo para Greenpeace, ¿no? Claro, nuestro punto de el vista. medio ambiente que es para el ser humano. Entonces Claro, está clarísimo, ¿no? ¿Por qué defiendo el medio ambiente? Porque defiendo al ser humano, porque el medio ambiente es la casa donde vive el ser humano. Sí, y tenemos que vivir juntos, respetando el medio ambiente que nos da vida. Agua nos da vida. Entonces, si nos respetamos, al final, ¿dónde vamos a quedar? Sin agua. Muy bien. Ahora dime, la actual ley del gobierno está provocando, si se aprueba, el desplazamiento de comunidades, por lo que ya dijimos, por la autorización de trasvases, la autorización de concesiones, la autorización para contaminar ríos a cambio del pago de una multa, la autorización del fracking, etcétera, ¿no? ¿Cómo prevé esa ley, la que propone el gobierno, atender a esas comunidades que se desplazan a otros lugares? Pues lo que sabemos es que tendría muchos impactos, y los impactos más grandes serían para estas comunidades, ¿no? Que no tienen ni el derecho al agua limpia, y entonces en esta iniciativa va a empeorar exactamente eso. Y no prevé ninguna solución. Y no prevé una solución, y nosotros pensamos que hay que escuchar a todos las voces, que todos tienen derechos en este país y hay que escucharlos y defenderlos. De las comunidades indígenas, por ejemplo, como ya hemos hablado. Entonces, ¿no se les consultó? ¿Esta iniciativa de gobierno no consultó con las comunidades indígenas? No consultó con expertos o comunidades locales o científicos o académicos. Se pasó al voto súper rápido, y ahora hemos visto que con la presión que se creó entre las organizaciones, la UNAM y la población, que está promulgado la ley, pero todavía sigue como una amenaza, ¿no? Entonces vamos a seguir pidiendo que se discuta, que se rechaza la ley actual y que se discuta la iniciativa y otras soluciones, y los expertos de comunidades indígenas locales, y realmente para tener una ley más amplia y más adecuada para el país. Una ley que considere la descontaminación de los ríos, una ley que considere la adecuada supervisión a todos los que tengan la concesión del agua para que se garantice el derecho humano al agua y para que no se contamine, una ley que piense en todos los actores sociales involucrados, que no desplace comunidades, que esto me parece muy importante, una ley que garantice el no desplazamiento de comunidades porque se les trasvasan los ríos, ¿verdad? Sí, y hemos visto que pues son más que 150.000 firmas en una petición de Abbas hasta ahora, y está creciendo. Y hay una petición de cientistas y académicos que rechazan también. Entonces no solamente somos las organizaciones, ¿no? Pero realmente mucha gente en la ciudadanía está diciendo no, queremos que se rechace esta ley y queremos otra que cumple con lo que propone. Correcto, entonces podemos firmar en Abbas, ¿verdad? Se puede firmar en Abbas. ¿Cómo se llama la propuesta? Pues exactamente, la URL está muy largo, pero si buscas como Abbas y Ley General de Aguas. Ley General de Aguas en Abbas. Muy bien.
para rechazar y seguir creciendo en número de ciudadanos que rechazamos esa ley. Y corran la voz, también los indígenas usan Internet, que les llegue a ellos esta posibilidad de participar rechazando mediante Internet la Ley General de Aguas que propone el gobierno y proponiendo que se atienda a la iniciativa ciudadana. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Felicidades. Gracias. Y sigan investigando, que ya los periodistas nos encargaremos de denunciar que los están amordazando cada vez que ustedes investigan qué está pasando con un río. Gracias. Imposible. Es que esta Ley General de Aguas de la República Mexicana enviada por el Ejecutivo establece que se prohíbe y es delito el que un particular haga una investigación científica sobre los grados de contaminación de un río. Imagínense ustedes el absurdo. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.